América Latina, no solo por sus proyectos construidos, sino también por su labor crítica y docente. En 1955 proyectó una de sus obras más importantes, el Club Táchira, en Caracas, encuadrado dentro de la llamada arquitectura populista venezolana. Otros proyectos importantes han sido el Hotel Moruco en Santo Domingo y los árboles para vivir, un ingenioso sistema para el rendimiento de los materiales, mediante el cual se obtiene una inigualable armonía con el ambiente. Fruto Vivas obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1987. Ha sido nombrado profesor honorario de las universidades de los Andes, Centro Occidental Lisandro Alvarado, Santo Domingo, Veracruz y Cusco. La 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo recientemente ha distinguido a Vivas por su destacada trayectoria en la materia. Fuerte el aplauso para José Fruto Vivas. Ya. No veo esta noche. Primero que todo, siento una inmensa felicidad, una inmensa alegría de estar aquí en Rosario recibiendo este premio en medio de esta cálida juventud, llena de alegría, llena de fuerza, llena de vitalidad. Esto me llena de un gran deseo y un gran compromiso con lo que ha sido mi trabajo. Hoy quiero también recordar que Argentina puso a su primer satélite en el espacio y felicitar a Argentina. Y decirles que en este momento Venezuela tiene una responsabilidad muy hermosa en la ONU para toda América Latina, donde los acompañaremos en toda la gran lucha de la defensa de nuestra soberanía. Con la primera. Vamos a ver mi trabajo en varias áreas. La primera, en el área de la lógica estructural, del conocimiento necesario de las estructuras, que ha sido gran parte de mi trabajo como arquitecto. La primera no es esa, no me la cambies. El agua tiene una definición bien clara. Es el estado de la materia que toma la forma del recipiente que la contiene. ¿Cuál es el recipiente aquí? Una burbuja de aire sostenida por tensión superficial con una película de agua. Esto es prácticamente el inicio de la vida. Somos seres humanos y venimos de estructuras de una gran simplicidad que conforman justamente las estructuras líquidas de las burbujas. Pasa. Cuando vemos dos burbujas que se forman y se tocan y forman un plano vertical líquido, y si son tres, no solamente forman un plano vertical líquido, sino que forman un ángulo exacto, matemáticamente exacto, cualesquiera que sea el tamaño de las burbujas. Esta cualidad propia de las leyes mecánicas del agua
que permiten hacer estructuras de una altísima perfección. Y si agregamos más burbujas, encontramos un hexágono perfecto adentro, unidos alrededor, y que por planos verticales líquidos, esta estructura es la estructura del diamante, la estructura más rígida de la naturaleza. Cuando vemos una diatomea, que es una estructura microscópica que le sirvió al maestro Fuller para desarrollar todo su trabajo de las estructuras tridimensionales, y que nos permitió hacer obras extraordinarias, entre ellas esta inmensa estructura en Venezuela, realizada por el maestro Fuller. Vamos a ver miles de soluciones realizadas con cúpulas, con estructuras líquidas, pero ya estabilizadas en materiales nuevos como el plástico, como el polietileno. Aquí vemos en la República Popular China los edificios que se hicieron todos a partir de las burbujas. La referencia más importante con nosotros en las estructuras son las estructuras óseas, que son estructuras de burbujas que se han calcificado y nos han dado la estructura fundamental del cuerpo y que forma parte de lo que va a ser el desarrollo de las macroestructuras hechas por el hombre. Estas estructuras de piedra que vemos aquí, que fueron líquidas y que son estructuras de los volcanes y que forman parte de todo el desarrollo de cómo ha sido el proceso del planeta. Cuando vemos la estructura de un diamante, la perfección extraordinaria de esta estructura, cuyo elemento fundamental, que es exactamente este que estamos viendo acá, el tetrápodo, una pieza de 4 elementos lineales que van a formar el alma de la estructura más rígida que existe en el universo. Cuando vemos en las playas los elementos que van a sostener la energía marina, no son otra cosa que estructuras de diamante. Estos hexápodos que forman parte del alma del diamante son los que son capaces de contener el mar. Cuando vemos la referencia con la naturaleza de estas estructuras y recordamos los atolones en el Pacífico, esos atolones estaban formados por grandes murallas de estructuras vivas que formaron los corales, y esos corales estaban hechos con la estructura del diamante. Esas inmensas estructuras rígidas nos dan la respuesta a nosotros del camino que tenemos que ver al ver cómo es el proceso de las estructuras. Vamos a ver estructuras desarrolladas a partir de elementos muy simples, como son los cascarones de los huevos, ya que los huevos forman parte de una de las estructuras más rígidas que conocen. Y estos cartones de huevos, donde usted es capaz de pararse arriba de una estructura de papel para demostrar la rigidez inmensa que tiene esa estructura, que va a estar formada justamente por hexápodos, formados por las burbujas que son los huevos. Esta pequeña estructura de pelotas de ping-pong tiene para mí una historia muy bonita, y es que hace más de un año se presentaron unos ingenieros en Venezuela para dictar un curso de estructuras en la Universidad Central de Venezuela, y me llamaron a mí
para que yo les hablara de la arquitectura del futuro. Entonces yo me presenté con esta maquetica de pelotas de ping-pong. Una pelota de ping-pong tiene 1/10 de milímetro de gruesa, de plástico. Le dije al director francés que se montara arriba de esta estructura. Me dijo, le voy a romper esa estructurita, señor, déjeme, rómpala. No pudo romperla, se paró arriba. Él mismo se sorprendió. Dice, señor, ahí tiene usted la primera muestra de la arquitectura del futuro. Los edificios que no pesen, que sean ultralivianos, que sean capaces de sostener lo que sea, y algo más importante, que no sean vulnerables a los terremotos. Esto, a partir de la estructura cúbica, tenemos el tetrápodo, esta estructura que hemos desarrollado, para lo cual hace más de 30 años hice el primer edificio con tetrápodos para demostrar su rigidez. Aquí lo tenemos. Se hizo en Barquisimeto con esas estructuras, con luces de 15 metros, para soportar estacionamientos arriba de automóviles. Y para mí fue una gran sorpresa ver el comportamiento, porque hubo un terremoto en esos días y el edificio no se enteró. Cada tetrápodo está unido al otro por una simple cabillita. Pues, y están diseñados para ser prefabricados, para armar un gran juguete estructural gigantesco, como lo hay en la naturaleza. Pasa. Aquí lo vemos en otro edificio realizado en Maracay. Pasa. En mis viajes por América Latina, en particular en Monterrey, México, y di un taller con los estudiantes para realizar estructuras laminares ultradelgadas con cúpulas de mínimo peso. Y montamos un modelo de estructura realizado hace más de 1000 años por los culturas del sur de la India. Esta demostración que estamos viendo aquí estaba... No me aceleres, por favor. Eche para atrás todavía. Estas estructuras hechas por los estudiantes simulan una vivienda del sur de la India hecha de barro, la cual tiene arriba un techo de cal sobre una malla vegetal. Al voltear esa malla se forma una cúpula perfecta, ya que al escurrir el líquido sobre la tela se forma una catenaria perfecta. Después, estando aquí en Formosa, en un curso que dimos en Formosa, realizamos un ejemplo de una cúpula de 3 metros por 3 metros, que aquí está hecha. Observen la perfección de esa parábola. Eso es de yeso, eso no tiene hierro ni nada. Luego la volteamos, creamos la cúpula, le colocamos una malla muy delgada, de la que se usa para las jaulas para animales, y le aplicamos calcreto, cal y arena. La estructura quedó rigidísima, extraordinaria. Tenía 2 centímetros de gruesa, y esto nos da una idea del soporte extraordinario, de cómo hacer una estructura ultraliviana que no pese y que nos sirva a nosotros para algo fundamental, que es el techo de la vivienda. Pasa. Aquí tenemos los modelos de estructuras espaciales a partir de estructuras de gravedad. Estos palitos que están cruzados aquí
no tienen ningún amarre, simplemente están cruzados y permiten hacer estructuras de altísima rigidez. Pasa. Cuando yo fui a la Universidad de Monterrey, Universidad de Mendoza, en México, en Argentina, hicimos esta estructura para que los estudiantes la conocieran. Y cuando volví al año siguiente, me sorprendí que el concierto del Orfeón de la universidad lo daban en la estructura que yo les hice, con una tela arriba, y cada cantante tenía un palito en la mano para sostener la estructura. Esto fue una sorpresa para mí, ver la aplicación de una estructura sencilla, que no tiene clavos, que no está pegada, simplemente de gravedad. Pasa. Estas son estructuras que realizamos nosotros en Venezuela, de 60 metros de luz, ultra livianas, para techar una feria. Pasa. Pasa. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sido el camino de la lógica estructural en los grandes arquitectos de la historia, de los ingenieros. Tenemos aquí el gran Stadium de Nervi de ferrocemento, de 2 centímetros de grueso, de más de 100 metros de luz, construido en Milán y que es una obra maestra de la ingeniería contemporánea y que existe. Pasa. Veremos aquí las obras de Torroja, las grandes estructuras de Eduardo Torroja en España, con quien yo trabajé. Pasa. Y tenemos al gran maestro Félix Candela, con estas estructuras de 4 centímetros de grueso, con luces de 40 metros, y que están construidas y que resisten perfectamente, dada la cualidad maravillosa que tienen las estructuras de doble curvatura. Pasa. El otro maestro extraordinario es Eladio Dieste, que trabajaba con cerámica armada, simples bloques de arcilla, con cabillitas interiores para reforzar, haciendo estructuras de más de 100 metros de luz, como esta que está aquí en el mercado de Montevideo. Pasa. Pasa. Y los grandes maestros, como el maestro colombiano Simón Vélez, el genio del bambú de Colombia, que nos sorprendió, echa para atrás, con el pabellón realizado en Hannover de la serie, hecho en bambú. Pasa. Por campesinos de la ciudad de Manizales. Pasa. Pasa. Vamos a comenzar ahora algo extraordinario, que es la aplicación del barro en la historia de la cultura. Mucho antes que el hombre hiciera sus edificios de barro, ya los pájaros sabían utilizar el barro. Este es un caracol de barro hecho por un pájaro que se llama el hornero, donde él se esconde adentro para que no se le... Y el que se atreva a meterse allí es picoteado por el pájaro. Es una obra maestra de barro que está en todo el sur de Argentina, de Uruguay y del Brasil, que es uno de los pájaros que hace 20.000 viajes para hacer su pequeña casa de barro. Estas cúpulas que estamos viendo aquí son del desierto de Atacama, en Chile. Estructuras cupulares, como si fueran grandes burbujas de barro, que fueron descubiertas cuando un campesino con su llama se cayó y se hundió. Así se descubrió esta ciudad bajo la tierra
y hicieron una mala ejecución porque la forma no es esa, la forma es una burbuja. Fueron realizadas. Después vimos en Cochabamba estructuras de burbujas de barro de más de 8 metros de diámetro, construidas hace más de 1000 años por las culturas del altiplano y que están hechas sin cimbra, simplemente pegando pelotas de barro para formar una catenaria. Esto queda en Cochabamba. Aquí vemos algunas de las que todavía existen en Cochabamba. Pasa. Cuando nos metemos en la obra trascendente ancestral de nuestras culturas indígenas, encontramos la gran vivienda de más de 40 metros de diámetro de la cultura del Alto Orinoco, que está hecha de una pared de barro circular, una columna central y 12 columnas interiores para formar el espacio para 12 familias. Pasa. Aquí vemos otra experiencia hermosísima, que son las casas de viento del desierto de La Guajira en Venezuela, donde los campesinos, cuando el arena es cubierta, cubre un árbol y se forma la gran duna de la arena, ellos le ponen al árbol, le quitan la arena, le ponen una tela encima, esperan que vuelva la arena y la cubra y se forma una casa extraordinaria. Se llama la casa de viento de la cultura wayú. Pasa. Esta es otra casa de la cultura wayú, que es un techo giratorio. Es curioso que exista un techo que sea móvil. A medida que va cambiando el sol, ese techo se va moviendo. Y es de una sencillez, pero una ingeniosidad constructiva extraordinaria. Pasa. Vemos en el delta del Orinoco las culturas guarao, que tienen una cualidad, sus casitas de palma, el techo, el piso es hecho con una madera que no pesa, que es la balsa, y que flota. Esa madera permite que el piso siempre esté a nivel del agua. Como sube la marea, el piso sube o baja de acuerdo a la marea, o sea que ellos siempre están, su casa siempre está a la altura para que llegar la canoa a la orilla de la casa. Esta es la cultura guajiba. En los llanos colombo-venezolanos pasa. Es una casa que tiene una cualidad extraordinaria, hecha de bambú, con techo de palma, pero dentro hay un triángulo perfecto. Este triángulo, este tetraedro, le da la rigidez al rancho para el viento. Que ellos hayan inventado el tetraedro, que lo hayan descubierto y que lo hayan usado, vuelve para atrás. Es una lección sin precedentes para nosotros. Pasa. Estos son las primeras casas que vio Alonso de Ojeda cuando llegó a Venezuela, en el lago de Maracaibo, casas hechas de junco y palma, y las bautizó con un nombre, Pequeña Venecia. Venezuela quiere decir pequeña Venecia, Venezuela, y ahí apareció el nombre de nuestro país. Pasa. Vamos a ver una obra maestra de la construcción de los piaroas en el estado Bolívar, en plena Amazonas. Es una gran estructura muy liviana, con una forma muy particular, diseñada para que el viento cuando le pegue no la levante,
porque no pesa nada. Luego vamos... No te vayas tanto rápido, por favor. Pasa para atrás. Dale. Vamos a ver una vivienda en particular, que es la vivienda de Corea del Norte, hecha de palma, muy similar a la vivienda Guajiba de Venezuela, pero con un techo de palma de unos 40 centímetros de grueso, porque las temperaturas allí son de menos 35 grados. Pasa. Vemos aquí los niños que son tapieros, que hacen paredes de tapia, dándonos un curso a nosotros de cómo se hace una pared de tapia. Pasa. Pasa. Aquí vemos en Nicaragua, en los momentos de la lucha de los nicaragüenses, ellos inventaron la media casa, que es una casa hecha de barro, donde las balas no atraviesan el barro, diseñado con esa intención, y con techos hechos de cáscara de arroz. Este es un experimento extraordinario. Pasa. En la escuela que llevaba mi nombre, Escuela del Barro Fruto Vivas, en Barquisimeto, en los barrios de Barquisimeto, se dieron cursos a más de 2.000 personas en tecnología del barro. Se fabricó un enorme horno para probar y fabricar las estructuras de barro. Aquí estamos construyendo el horno con los estudiantes. Pasa. Aquí está el horno funcionando para producir más de 20.000 piezas de arcilla. La técnica que usamos nosotros es aprender produciendo. Lo que hacíamos aquí lo vendíamos y con eso ellos hacían sus casas. Los campesinos hacían la teja, pero hacían 1.000 tejas para poder vender las tejas y hacer sus casas. Pasa. Aquí vemos una experiencia de las casas de arcilla de las culturas mayas que no conocieron el arco. Y esta es una demostración de cómo ellos fueron haciendo estructuras en cantilever hasta llegar a la punta para crear lo que fue la maravilla de todas las viviendas de la cultura maya. Después, cuando llegaron los españoles que hicieron sus grandes templos, los indígenas trabajaron allí que no conocían el arco y repitieron la misma técnica que habían utilizado en las edificaciones mayas. Pasa. Pasa. Aquí vemos los techos de ladrillo recostado realizados con bastante ingeniosidad por las culturas de los barrios pobres de México, que son estructuras en forma helicoidal hasta llegar al extremo de la cuestión, pero que no tienen cimbra. Estas cúpulas tienen la cualidad de hacerse sin la cimbra. Pasa, pasa. Vamos a ver la primera obra mía en ladrillo del año de 1954. Para esa época yo estaba muy joven, tenía unos 21 años, 20 años. Me llamó el arzobispo de San Cristóbal en el Táchira para que le hiciera su iglesia. Pero me dijo, hay que hacerla, estábamos en un 15 de agosto, hay que hacerla para que la inaugure el presidente Pérez Jiménez, la inaugure el 2 de diciembre del mismo año. Eso significó hacer una estructura que se pudiera construir a la mayor velocidad posible.
Se buscaron más de 2.000 obreros de Colombia, artesanos, se trajo el ladrillo de Colombia, menos los ladrillos azules que vemos aquí, que fueron hechos por los artesanos del Táchira. Y se hizo una iglesia a una velocidad extraordinaria. El techo lo hice yo a base de pequeños cables para soportar la estructura, y que actualmente tiene más de 60, 70 años de construida. Esta es la piedra del altar que se hizo con una roca del camino, una roca del patio del terreno. Esa roca está en el sitio, no fue movida. Ahí se inició la iglesia, porque el sacerdote me dijo, yo le pedí que me diera un curso de liturgia, y cuando me dijo sobre esta piedra de construir mi iglesia, le dije, Monseñor, bautice la piedra, y la bautizó, y vinieron los picapedreros, y allí mismo se hizo el altar, y alrededor yo marqué con pasos la iglesia, cada 4 pasos una columna, y es una experiencia única por la velocidad de construcción con que se hizo la iglesia. Pasa. Este Cristo se lo llevé a un escultor de Cúcuta y me lo hizo en un mes, esa maravilla de Cristo de 5 metros de altura, hecho de cedro. Tiene 60 años guindado Cristo allí. Toda la iglesia se hizo con una calidad, iluminación bellísima, la calidad de luz que penetra en la iglesia y el juego de colores que le producen los ladrillos que están en relieve. Vamos a empezar ahora con los árboles para vivir. Este pequeño dibujo es el símbolo de lo que yo llamo los árboles para vivir. ¿Qué es un árbol? El árbol es una de las estructuras biológicas más importantes de la naturaleza. Tiene una cualidad única, y es que cuando le pega el sol y se calienta el techo, las hojas, se produce una corriente ascendente, permanente, que refresca el árbol, y eso hace que los árboles siempre tengan frescura. Entonces nosotros nos propusimos hacer edificaciones que cumplieran esa misión. Vamos a ver algunas de las propuestas de casas en los árboles, desde las cosas humildes hasta lo más complicado, pero vamos a verlas y que nos muestren el ingenio de la gente para vivir en un árbol. Todos los niños quisimos hacer una casa en un árbol. Pasa. Ahí vemos todas las posibilidades que hay para vivir en los árboles, pero lo más importante es esta que está aquí. En Indonesia, hace unos 50 años, se descubrió una comunidad que vivía en la selva, en árboles, a 40 metros de altura, para huir de los animales, sobre todo el tigre. Y las casas estaban arriba en las crestas de los árboles. Esto es una experiencia hermosísima. Esa es mi primera gran referencia de los árboles para vivir. Pasa. Este loco que colgó su casa de un árbol y le entra por un hueco de la roca a la casa.
que usó un baobab, que es el árbol más grande del mundo. Un baobab ya muerto lo convirtió en una hermosa casa. Esto tiene 8 metros de diámetro el baobab abajo. Pasa. Este otro que llega a la casa por un columpio. Pasa. Y luego el proceso contemporáneo de la ciudad verde, de que es el sueño que queremos nosotros, que nuestros techos estén llenos de huertos, produciendo oxígeno, produciendo frescura y produciendo comida, sobre todo bioclima. Pasa. Aquí tenemos algunas ciudades, sobre todo en Indonesia, pasa, donde ya existen ciudades verdes completas. La ciudad de Seúl es una de las ciudades más verdes del mundo, pasa, con los techos verdes, pasa. Todos los techos están sembrados, pasa, pasa. Vemos edificios verdes, bellísimos, pasa. Aquí vemos a la izquierda el volumen de techos verdes que existen en Indonesia y que hoy forman parte de la demostración de la necesidad de llevar el oxígeno a la vivienda, de hacer los techos verdes de las casas para tener ciudades que tengan vida, que tengan su propio oxígeno, que no tengan que depender de otras formas de oxígeno, sino las propias formas de los árboles. Pasa. Vamos a ver algunas de las respuestas que yo he desarrollado en esto. Cuando empezamos a trabajar en árboles para vivir, yo propuse un ejemplo de los pájaros que forman ciudades completas con sus nidos y que era posible guindar en los árboles las viviendas. Pasa. Esta vivienda con techo vegetal me la encontré yo en Colombia y le pregunté que por qué tenía el techo vegetal. Me dice, porque esa casa era de teja y la teja se la quitaron y le pusieron asbesto, cemento, y nadie pudo vivir en la casa por el calor. Y llegó un campesino y le dijo, siémbrale en el techo un rabo de sapo, así se llama. Y este rabo de sapo cubrió toda la casa íntegra. Pasa. Pasa. Aquí tenemos otro ejemplo de una vivienda verde, la casa de Alfonso Ramírez Ponce, un gran arquitecto mexicano, muy apreciado por mí. Y esta es su casa, envuelta totalmente por la naturaleza. Pasa. Estos son los templos que dejaron los españoles en Cuba, que eran todos con grandes cortinas verdes, los que quedan todavía con cortinas verdes. Pasa. Algunos de los templos que hay actualmente en Oklahoma. Pasa. Y esto es un banco en Caracas con la fachada totalmente verde, 5 pisos llenos de verde. No me se me adelante. Pasa. Vamos a ver el primer árbol para vivir que yo hice en pleno desierto de la península de Paraguaná. Una edificación con paredes, con patios interiores. Todos los cuartos tienen un patio interior, no hay ventanas. Hay una gran sombra enorme en el centro con agua, con un espejo de agua. Y el techo se hizo con arena calcárea, sembrándole arriba los huertos. Esta casa funcionó perfectamente durante más de 50 años. Está en perfecto estado. Aquí la vemos. Tal. Esta fachada de la casa, tal como está hoy, es que la dueña le mandó a quitar las matas del techo y le puso aire acondicionado. Por una razón muy sencilla, porque no le gustaban las ranas ni los animales que tienen las plantas. Pasa. Esto es una versión de lo que estamos haciendo con los techos verdes, los grandes huertos centrales, donde
ponemos una malla en el centro, pasa. Son muchas de las casas con techos verdes. Pasa. Esta casa es muy audaz. Esta casa se apoya en 3 metros por 3 metros. Estos son viviendas de madera hechas con madera. Pasa. Y aquí hicimos un experimento que son los muros de cal y acerrín, con el acerrín del aserradero. Una excelente experiencia. Pasa. Vamos a ver uno de los primeros proyectos míos de los años 54, que es el Hotel Moruco. Hecho de troncos de madera, para verlo pasando, sin usar clavos. Eso se llama la cuña di loba, que es una cuña que une los troncos. Vamos a verla más adelante. Pasa. Estos troncos que están aquí, usted no le ve un solo clavo. Eso está fijado con tarudos y cuña. Es una experiencia hermosísima, con grandes artesanos de la madera. Pasa. Vamos a ver otra casa de madera. Pasa. Vela pasando. Pasa. Estas son casas que tienen paredes de barro todas. Esta es una de las últimas casas que hicimos en Caracas. Pasa. Ustedes verán que la columna que está aquí luego se abre 8 metros para cada lado. Tiene 16 metros con una columna central. Pasa. Estos elementos que están aquí son jardines colgantes que no estaban puestos todavía. Pasa. Esto que está aquí es para poner los jardines. Pasa. Esto que estamos viendo es la casa que yo hice para mí en Los Chorros, en Caracas. Y que está hecha con muros de piedra y estructura metálica ultraliviana. Esta casa se llama Homenaje a Charles Eames, porque la estructura que yo hice aquí es la repetición de una maravilla de casa del arquitecto norteamericano Charles Eames. Y por eso se llama Homenaje a Charles Eames. Pasa. Aquí vemos el sistema de marcos portantes, una de las tecnologías desarrolladas para la vivienda popular con un gran éxito. Un sistema que lo construyen 4 personas, pueden llevar los marcos. Ahí ven ustedes la gente que llena los marcos. Los marcos no pesan nada. La casa se arma en seco, sin tornillos todavía, y después que están los 4 pisos armados, entra el soldador a soldar. Es un gran juguete gigante. Aquí usted ve un poco muchachos levantando el marco, eso es para salir en la foto. Pero todo eso está hecho para 2 personas solamente. Son estructuras muy livianas todas. Pasa. Aquí vemos los marcos en el suelo, el gran juguete y la gente armando la estructura. Pasa. Aquí ven edificios de marcos portantes
construidos en un tiempo récord por la gente. Aquí no hay compañías constructoras, aquí trabajan los viejos, los niños, todo el mundo en estas edificaciones. Fueron 3.000 viviendas que se realizaron en el año 80, con paneles cerámicos, con sus huertos todos. Los techos todos son huertos. Estas son estructuras hechas con bóveda catalana, ultra liviana. Una experiencia lindísima. Y con estructura metálica. Pasa. Y esto que vemos ahí es mi casa, en Barquisimeto, que pesa 12 kilogramos, es ultra liviana, está hecha con paneles de bagazo de caña y techo de lámina metálica arriba. Y toda arriba está llena de huertos. Es un gran jardín colga que en el techo. Pasa. Aquí la vemos ahorita como está la casa en este momento. Pasa. La inmensa cantidad de árboles que la envuelven. Pasa. Y la ventilación extraordinaria que tiene la casa. El techo está separado por un aire por todas partes. Pasa. La ventilación central se hace por un piso que tiene una malla donde se paran las muchachas y cuando les pega el viento por debajo sienten la maravilla de que es el aire subiendo producido por el fenómeno típico de los árboles. Pasa. Aquí vemos, no me lo parece, aquí vemos una experiencia interesante que trabajamos en los barrios pobres para hacer edificios ultralivianos que se levantan con una polea, 2 personas levantan el edificio y hacen la erección, se llaman edificios autoerectibles. Se construyeron varios edificios con esta técnica, hechos de ferrocemento. Las paredes son de 2 centímetros de grueso. Pasa. Aquí vemos el Palacio del Juego y el Juguete que construimos en Barquisimeto para los niños. Un edificio hecho con papagayos, todo está hecho de papagayos de acero, de colores. Pasa. Con un espacio central enorme donde se hacen los actos, donde los niños hacen sus juegos. Es una experiencia hermosísima. Aquí vamos a entrar en un proyecto que yo quiero mucho, que es un concurso que me gané yo cuando tenía unos 18 años, 19 años. Yo estaba entrando a la escuela de arquitectura y me asusté. Yo entré al concurso y entraron muchos arquitectos que eran maestros míos y el concurso me lo gané yo y se hizo este club que tiene 2 cualidades extraordinarias. Una inmensa estructura de 76 metros de luz, ahí la vemos, realizada con el maestro Eduardo Torroja de España, que fue mi maestro de estructuras. Yo me fui con él para ahí. Ahí. Yo me fui con Torrojas al instituto que se llama hoy Instituto Torrojas, Instituto Materiales de la Construcción de Madrid. Y ahí fabricamos la estructura. Y esto que están viendo es el ejemplo que yo le di a él para hacer la estructura. Yo le dije, si dejamos caer un pañuelo y ese pañuelo toma una forma que es la que yo necesito, en lo que llega al suelo tengo la estructura que yo necesito. El maestro Torroja me abrazó y me felicitó cuando yo le expliqué cómo quería yo el proyecto. Vamos a verlo. Aquí tenemos la estructura que llevamos a España para construirla, los primeros modelos. Y aquí tenemos el modelo de 4 metros que hicimos en España para probarlo estructuralmente y realizar la gran estructura
del Club Táchira que no se construyó, quedó el proyecto hecho, es una de las estructuras que más quería Torroja. En su libro Razón y Ser de las Estructuras, él lo tiene. Después los estudiantes me hicieron una maqueta en madera para que el hijo de Torroja la viera, para lograr a través de las transnacionales, de las grandes empresas pudieran financiar la construcción del club. Pasa. Aquí, mientras se hacía esa estructura, yo hice esta otra para que el club se pudiera mudar. Hicimos un conoide de puras viguitas y muy livianas de hierro que las revestimos de madera por las dos caras y formamos... ¡Ay, chica! Esta es la esqueleto de la escalera de 4 centímetros de grueso, una membrana de concreto que da la vuelta y después tiene huecos para meter los escalones, que los vemos aquí, cada escalón donde estoy yo con mi esposa, y es un ejemplo extraordinario de una estructura de membrana resistente, o sea, que para cargas. Ahí se paran más de 60 personas, hay 20 escalones, caben 3 personas por escalón, son 60 personas. La luz es del conoide es de 32 metros de luz. Pasa. 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 Aquí la vemos por detrás. Pasa. Son 2 curvas parabólicas, una al revés y otra para arriba, la que soporta esto, para poder hacer una estructura que no concentre el sonido, sino que lo disperse. Pasa. Este proyecto mío de un museo hecho en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, en Venezuela, es muy anterior al proyecto bellísimo de Curitiba de Oscar Niemeyer. Cuando Oscar hizo su proyecto hermosísimo de Curitiba, yo le mostré el museo que yo había hecho. Y este museo, pásalo, tiene un gran vitral inmenso, pasa. Tiene una cúpula atrás donde está el auditorio, pasa. Vamos a ver ahora la experiencia en vivienda en estructuras límites. Vamos a ver edificios ultralivianos realizados en marcos portantes para construirlos en Margarita. Pasa. Aquí vemos uno de esos edificios con una luz de 85 metros de luz. Observe que nada más que tiene 2 columnas cada enorme bloque, porque adentro hay una cercha metálica que permite dar esa enorme luz. Yo llamaba esto, habitemos los puentes. Estos son puentes estructurales, los puentes donde pasan los autobuses, los automóviles, convertidos en vivienda. Pasa. Uno de mis primeros árboles para vivir realizado en Caracas es esta estructura de 4 columnas metálicas con un jardín colgante arriba, de la cual cuelga la vivienda. Pasa. Aquí vemos el modelo en construcción, ya esa es la casa construida, la estructura, aquí está la casa terminada. Pasa. 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 Esta casa, con una estructura muy particular, que es un cubo de concreto que al aplicarle las cargas forman esta curva extraordinaria, con la cual yo hice un edificio que lo vamos a ver ahora, que es el árbol para vivir,
que se llama Homenaje a Oscar Niemeyer. Pasa. Porque el Palacio de la Alborada de Oscar Niemeyer tiene una estructura muy similar y por eso yo lo llamé Homenaje a Oscar Niemeyer. Estas son las propuestas de los árboles para vivir. Estas son 4 grúas convertidas en un edificio. El edificio se hace abajo completico y se sube arriba, con jardineras, con todo, pasa. El edificio está diseñado para tener toda una inmensa estructura vegetal. Es la propuesta central de los árboles para vivir. Pasa, pasa, pasa. Aquí tenemos otro en Margarita, pasa. Y vamos a ver el edificio de lecherías, que es una estructura de una sencillez muy extraordinaria. El marco portante que ustedes ven de frente se repite en todo el edificio, una sola pieza. El edificio está hecho con una sola pieza, que es ese marco portante, que va así y luego así, y que forma parte de la estructura más liviana que yo he construido, que tiene luces de 30 metros y elementos similares a lo que yo les decía del Palacio de la Alborada. Pasa, pasa. Esa estructura, a ver si la vemos por allá, adelántala para verla. Esas columnas, de allí a allá hay 30 metros, es hecha de lámina delgada, muy delgada. Todas las paredes de arriba son ultralivianas. Ese edificio es atornillado. Se construyó en 45 días la armazón completa del edificio. Pasa. 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 Vamos a ver, aquí vemos una columna. Eso es hueco por dentro. Es una estructura muy laminar. La grúa trajo 4 vigas de esas y en 1 hora se armaron las 4 columnas. O sea que nos da una idea de que algo tan grande se pueda construir tan rápidamente. Pasa. 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 El edificio no toca el suelo, es listo para jugar a los niños abajo, todo un espacio verde, espacio lúdico tremendo. Todos los corredores, los niños pueden andar en bicicleta y todas las terrazas son para sembrar plantas que no están todavía sembradas. Pasa. Aquí tienes exactamente la versión del Palacio de la Alborada de Oscar Niemeyer, producto de una estructura pura, hecha matemáticamente. Esa no la inventé yo. Al aplicarle las cargas en las esquinas, esa estructura aparece por fotoelasticidad. Ese es el marco portante. Pasa. 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 Es una estructura livianísima en el espacio. Pasa. Cada unidad de esas tiene más de 100 metros. Hay unos 200 apartamentos. Pasa. 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 Pasa, muchacho. Ahí vemos la estructura, la distancia que hay, la ligereza del espacio. El edificio pasó un terremoto de 8.5, que es un número altísimo, no le pasó absolutamente nada. Pasa. 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 Aquí vemos las columnas vista para ver el nodo central donde se juntan las 4 apoyos. Pasa. Y vamos a entrar en otro proyecto que tiene para mí una gran importancia,
porque se hizo la gran feria mundial de Hannover y me llamaron para que yo hiciera el pabellón de Venezuela. Y yo llevé esta fotografía de la flor nacional en la caída más alta de Venezuela, que es el Salto Ángel, de 1000 metros de altura, con las bases de plantas bellísimas de los tepuyes, eso se llaman tepuyes, y le propuse hacer un tepuy con la flor nacional arriba. Vamos a verlo. Esta primera maquetica fue la que yo llevé para ser aprobado el proyecto. Nunca se me olvida cuando entré a la oficina de la feria y puse la maquetica sobre la mesa y agarré una cabullita y le abrí y le cerré los pétalos como se iba a construir. Ella cierra los pétalos y luego los abre, y se paró un ingeniero alemán y dijo: "Nicht in German", eso no se puede hacer en Alemania. Teníamos 6 meses para hacerlo, y en 6 meses el genio de Frei Otto hizo la flor. Pasa. Aquí vemos las experiencias que nos mostró Frei Otto de los grandes paraguas de la Meca. Son paraguas de 18 metros de tamaño en la Meca. Y el proyecto mío, que era la flor que se abre y se cierra con las cascadas enormes puestas por fuera, y el mundo de plantas. Llevamos 300.000 plantas venezolanas, les pusimos alrededor. Pasa. Y este es el diseño del comportamiento de la estructura. Pasa. Pasa. Aquí está Frei Otto con los modelos preliminares que hicimos. Pasa. Pasa. Aquí vamos a ver el modelo que fue final. Pasa. Pasa. Este modelo se abre y se cierra para colocarlo en un túnel de viento donde se probó la rigidez de estructura. No pudo tumbarlo un huracán que pasó por Hannover. Pasa. Pasa. Vamos a ver el proceso constructivo. Esto se realizó en 5 meses, terminado, completo, acabado. Se usaron pistones de la Airbus que se estaban fabricando en Stuttgart para levantar las grandes pétalos. Pasa. Y aquí vemos todas las variables del pabellón abierto y cerrado, el espectáculo que crea con la tarde. Pasa. Es un pájaro que vuela. Pasa. Pasa. Vamos a verlo. Las 300.000 plantas que le estamos colocando acá. Basta. Basta. Estas plantas florecieron en 5 meses. Todo. Aquí tenemos lo que no pudimos traer de Venezuela, que fueron las plantas de los tepuyes, que están a 2.500 metros de altura, con temperaturas de menos 10 grados. Entonces nos dijeron, el Jardín Botánico de Bonn tiene esas plantas traídas de Venezuela, y nos regalaron 2 bandejas enormes llenas de plantas de los tepuyes, que nos permitieron mostrar en el pabellón cómo eran los tepuyes, cómo eran las plantas que existían a 2.500 metros de altura. Pasa. Después teníamos todos los peceras
2.500 peces pasa. Entre ellos 5 tembladores que producen electricidad. Estos son los tembladores. Ellos producían electricidad en Hannover y cuando iban a tomar aire soltaban 700 voltios y se encendía la luz de la bandera de Venezuela producida por los animales y los alemanes se les aguaba la boca. Nunca en su vida han visto un pez que prendiera la luz. Ahorita le voy a mostrar los peces. Aquí está el pabellón ya terminado con todas sus instalaciones. Pasa. Aquí lo ves como se está abriendo la flor. Aquí lo vamos a ver lentamente abriéndose. Ya está abierto. El que intenta lo absurdo conquista lo imposible. Pasa. Al otro. Hay uno que dice por la paz del mundo. Déjalo. Voy a leer para ustedes el manifiesto que yo escribí, porque en mi país hay una campaña por la paz. Venezuela es un país de paz, está hecho para la paz y vamos a vivir en paz. Se llama Manifiesto Planetario por la Paz y el Fin de Todas las Guerras. Somos seres planetarios, producto de millones de mutaciones para poder ser lo que somos. Somos el único planeta vivo hoy en el universo conocido. Tenemos el privilegio de conocer la vida junto a todo el mundo biológico de plantas, animales y microorganismos, que en una mágica armonía nos podemos reproducir hasta el infinito. El siglo XX fue el siglo del gran salto de las técnicas, de poder ver volar el primer avión, salir las naves espaciales del sistema solar, lograr detener y borrar muchas enfermedades, pero al mismo tiempo entrar en el corazón de la materia y producir las bombas atómicas que a mitad del siglo masacraron a Hiroshima y Nagasaki. Y sin bombas atómicas murieron millones de seres humanos en la monstruosa guerra, donde la obra milenaria, donde está guardada la cultura de los pueblos, fue arrasada y borrada para siempre. Igual nos duele en Berlín, Londres, Bagdad o Stalingrado. Al planeta le comenzó la cuenta regresiva, y no por el holocausto, como la desaparición de los dinosaurios, sino por acción de los grandes poderes que hoy manejan el mundo. Estamos ante una alerta donde vemos por primera vez derrumbarse los polos y acabar con la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol. Creíamos que el siglo XXI sería el siglo de la vida, de la paz y de la armonía planetaria. Y hemos visto masacrar pueblos indefensos.
actos de cobardía, Irak, Pakistán, Chechenia, Grenada, Palestina, Panamá, bloqueo inhumano contra Cuba para apoderarse de sus recursos. Hoy es obligatorio, emergente, imprescindible comenzar a hacer un gran frente por la paz planetaria, por la salvación de lo que nos queda de árboles, animales y de patrimonio cultural. Paremos para siempre de todas las guerras. Paremos la tala de los bosques, la muerte de las especies animales. Paremos la contaminación que nos roba el oxígeno, que es la vida. Paremos las mutaciones biológicas que alteran el mundo natural. Paremos las agresiones económicas que ahorcan en nuestros pueblos. Paremos toda la basura mediática que inunda el planeta y envenena la mente de los pueblos. Paremos la producción y el comercio de las drogas. En síntesis, salvemos lo que nos queda del planeta para que exista un futuro para nuestras próximas generaciones. Invirtamos todos nuestros recursos en acabar para siempre con la pobreza. Dediquemos toda la ciencia y la cultura para llenar de felicidad y de vida este planeta. Construyamos el mundo de la alegría, donde todo sea de todos y alcance para todos. No olvidemos a Julio Fusik al frente de la horca y no olviden nunca que por la alegría vivo, que por la alegría he ido al combate, que por la alegría muero, que mi nombre no sea más unido a la tristeza. Hagamos una inmensa hoguera con todas las armas, incluyendo las atómicas. No olvidemos que Vietnam conquistó su victoria contra el imperio más poderoso de la tierra, con una sola arma, su cultura. Contra el poder inmenso de los imperios no hacen falta armas, sino la voluntad de vencer con nuestra inteligencia. Recordemos que los vietnamitas no tenían tanques, pero inventaron el hueco donde caían los tanques. Convirtamos los cuarteles en escuelas, que los soldados sean los soldados de la vida y jamás para la muerte. Que todos pasen a sembrar y a ser creadores de riqueza social. Enfrentemos todo nuestro bagaje cultural y creativo contra la barbarie que tienen los imperios. El pueblo unido jamás será vencido. Solo en la paz es posible ser hombres libres, ser dueños de un futuro y de la esperanza. Si todos los hombres del mundo las manos se pudieran dar, qué danza tan bella podríamos danzar. Fruto vivas. Mi consigna, patria, vida y socialismo siempre. Y este cierre magnífico. La 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo se ha dado este gran lujo para todos ustedes. El señor Fruto Vivas, con su excelente ponencia, brindándonos gran calidad, enseñanza, experiencia, y este es el resultado de el trabajo y la labor de tantos años. Se me olvidaba decirle. Espere, vamos a acercarle el micrófono. ¡Viva Chávez! Se me olvidó decirle que quiero felicitar a los premiados jóvenes que van a hacer la arquitectura del futuro, a los organizadores y al pueblo de Rosario que nos abrió los brazos. Gracias. Creo que todos se van y concluyen esta Bienal muy satisfechos, ¿no? Creo que sí. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes durante estos días de la 9ª Bienal.
Y tanto como dijo el señor Baniasco y como dijo el señor Saruá, creo que la próxima semana ya van a empezar a organizar la próxima Bienal en 2 o 3 años. Muchas gracias a todos ustedes por el silencio cuando se les ha pedido y por el respeto. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana y gracias. Buenas noches.